Bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Hoy vamos a seguir con el último vídeo. Siendo este el último vídeo, vamos a seguir con la ruta de España-Italia, que era, que ni me acuerdo, Villalonga-Nápoles. El tramo de carretera que os voy a dejar a continuación junto a los paisajes, no os vais a aburrir, lo doy por hecho, doy fe. Pues ese tramo, para un principiante seguro que es jodido. Digo, y todavía da mucho respeto a la gente que tiene algo de experiencia como yo, o todavía más. Creo que todavía les da respeto. Os dejo que sigáis con la ruta y nos vemos en un ratito. No he podido grabar ninguna pancarta en la que dijera los precios del gasoil y la gasolina, porque bueno, no he estado pendiente de eso, pero sí que me ha sorprendido porque cada vez que los veía, carísimos, 1,45 al menos, o sea, ha subido un montón. A que no adivináis dónde hemos parado para cambiar las tarjetas. Ahora lo veis. Vamos a ver qué nos prepara. Pues esto es Mónaco. No tenemos tiempo para mirarlo, ni observarlo, ni deleitarnos con esta vista por más tiempo, porque tenemos que irnos, vamos con prisas, como siempre. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you?
a que acojona. Pues así cuando yo los vi a mi altura me dijeron, señorita, síganos. En el vídeo anterior estábamos hablando de los picos de velocidad, ¿no? A partir de eso nos hemos bajado, nos ha controlado los papeles del camión, del remolque, el CMR con los detalles de la mercancía. Nos preguntó a dónde íbamos, bueno, aparte de que ya lo ve, pero igual lo preguntan. Y pues se subieron aquí para mirar la información del tacógrafo y de nuestras tarjetas. Ahí va. Todo ha estado en regla, menos lo que hablábamos de los picos en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí. Hay mucho debate acerca de los picos de velocidad. Se sabe que en Italia se fijan mucho en eso y efectivamente se fijaron en los míos. Yo no suelo tener registrados ninguno y ahora os voy a explicar el cómo y el por qué no, a pesar de que sí. En el Volvo, como explicaba, a los 30 o 35 segundos se enciende un aviso en el salpicadero de que hay exceso de velocidad. Te dan 5 o 10 segundos para frenar y si no frenas hasta 90, pues empieza y te lo marca ya directamente en el tacógrafo y pondrá exceso de velocidad. Ahí sí se quedará marcado. Cuando te lo pone en el salpicadero, por ejemplo, el tacógrafo no parpadea, no te dice esa información. Pero al cabo de esos segundos que yo os decía, sí que lo pone tanto aquí como allá. Yo lo dejo caer un rato, ¿no? Si veo que hay una bajada y luego una subida, lo dejo caer, que se pase de 90. Sabéis que es límite, aquí es de 90 para los camiones. Solo va más por el peso que tenga en una pendiente y poco más. Así que en pendiente se aprovecha uno para bajar más rápido, o por si hay una cuesta, pues tú no lo tienes a 90 o 85, no, lo sueles dejar caer un poco más a 95, 90 y algo, para que luego tenga velocidad para subir, aprovechando la inercia, ¿no? En una pendiente así de bajada que pues se me fue el camión a más de 90, llegando por ejemplo a 97. En fin, 97 un poco. En fin, que esto suele pasar y bastante, y hay gente que también aprovecha eso para los adelantamientos y tal. Yo cuando vi el aviso frené, pero no estaba mirando el salpicadero para saber exactamente si he frenado suficiente como para llegar a 90. Yo frenaba poquito a poco, dando por hecho de que ya voy a 90, ¿no? Según mi cálculo mental. Pero resulta de que no, que yo así como de reojo así sentía algo, ¿no? Y digo, y era el tacógrafo arriba encima mío, parpadeando. Entonces ese es el aviso de exceso de velocidad y yo digo, hostia, me lo ha marcado, porque yo pensaba que estaba frenando suficiente, pero no, a lo mejor yo iba a 100, frené un poco, llegó a lo mejor a 90, 92, se volvió a escopetar, frenaba poco, pues, y a lo mejor lo dejé y se marcó en 97, que es lo que llevaba en ese momento. Yo pensaba que los que te paraban así para el tráfico y este tipo de control eran los carabinieri, ¿no? Como la gendarmerie en Francia. Pero ponía policía, ¿no? Policía como normal, no sé, como cualquier coche de policía, ¿no? Pues en fin, yo tenía 2 excesos de velocidad, o sea, uno seguido de otro. Digamos que fue en la misma pendiente, ¿no? En una larga bajada. Porque normalmente lo suelo dejar caer, pero ya cuando sale el aviso este, pues voy frenando y ya está. Y el de arriba, el tacógrafo, no te marca y de por sí no se queda registrado. Pero esta vez se quedó registrado, digamos, en los 2 despistes que tuve. Y cuando yo me bajé del camión para que ellos pudieran subir, o sea, dejándoles el hueco, el espacio, pues yo estaba abajo, ellos cogieron mis datos, metieron su ordenador y lo miraron, ¿no? Y entre que hablaba español con él en italiano, y se entiende bastante bien, ¿no? Un poquito de inglés cuando no se entendía, pues me dice, Micaela, dice, too fast, o muy rápido, no sé cómo me lo dijo en italiano, y le digo, ¿cómo? Y dice, slowly, dice, más despacio, y yo, ¿más despacio? Digo, pero no es a 90 por Italia. Y dice, no es eso, mira aquí, dice, 2 excesos de velocidad. Digo, ya.
En esa pendiente, sí, es verdad, sí, es verdad. Lo miro todo. La información que ellos pueden mirar son 28 días atrás. Entonces, si tú cometes algo o algo mal repetidamente, pues se te quedará grabado y entonces pues una cosa te la puede perdonar, pasar por alto, pero ya si lo ven y no tiene ni por qué dejarte una pasar. Pero ahí está, durante 28 días vas con la zanahoria aquí. Si te paran en cualquier de esos días, sea en Francia, sea en Italia, sea donde sea, lo ven, entonces te lo miran. Estando lo demás correcto, todo en orden, pues ya me ha dicho, dice, bueno, me da un papel. Y yo digo, ¿y esto qué es? Digo, ¿sorpresa? Y dice, no sorpresa. Dice, solo un aviso, ¿vale? Un aviso. La próxima vez, multa. Y yo digo, ah, gracias. Gracias. Que no, con un solo exceso de velocidad ya te podía multar. Todo bien, todo correcto, se han portado bien. Y pues al final se fueron saludando así muy amistosamente. Y todavía espero que pasen esos días para que desaparezca. Y simplemente fueron esos 2 picos de velocidad en todo el ticket que sacó de 28 días. Y date cuenta. ¿Cuál? Este, ¿no? Bueno, como no tenemos más. ¿Ah? Sí, coge también una de esas. Es gigante. Bueno, la mitad de la bolsa, pero es como siempre. Sí. Bueno, 3,90 eso para la mitad. Coge. Coge, nos apetecerá. A mí desde luego que sí. ¿Ah? 2 sandwichitos, pan y patatas fritas por si acaso. Ay, se me cae. Y un cappuccino por 20 pavos. Una breve parada, ¿qué hora era? Son las, no sé, nos quedan todavía 4 horas hasta Nápoles. Mira cómo Y contamina. nos pararemos pues cerquita, no sé, 30 kilómetros o más cerca o más lejos, no lo sé. Mira cómo contamina la puta pila. Sí. 4 horas nos queda, vamos a cambiarnos y a ver qué comemos. Así me voy al otro lado. A ver, 20 euros nos ha costado todo eso. 2 sandwichitos que valen 5. A ver, 2 sandwichitos. Jamoncito con queso. Va para ti. Y el mío, que se supone que es con pollo. Y ahí va la cena. Ah, fuimos por pan, sobre todo porque no nos quedaba pan. Hemos parado antes de llegar a Nápoles. No sé si me va a escuchar con el frigo. Y mirad qué tenemos aquí. ¡Qué bellezas! Mi favorito, mira qué bonito.
ya nos vamos de la empresa. Vamos al sitio de carga y quién sabe, a lo mejor nos dé tiempo a algo más. Rebote. Mira el pato. La nueva mascota tienes que presentarlo. ¿Ya, baby? Tienes que presentar a la mascota. Ah, sí. Ah, ¿cómo le llamamos? Se llama pato. Ah. Pero soy yo. Sí. Vamos a descargar, pero esto lo llena la saca, ¿no? Cochino. Está vacío. Vacío. Parece que gira aquí, pero ¿cómo cojones viene con esa velocidad? ¿Qué quiere decir que ya? Vamos a la doccia. Ciao, hai già fatto? Ah, questo. Sì. Devi chiudere? Y un croissant con Nutella. Ok. Sono 5,30 €. Sì. Ok, con carta. Por desgracia no pudimos ir a visitar Nápoles, porque poder se podía, pero fue por un error mío. Un error de cálculo. Me dio mucha rabia, pero bueno. Me estoy haciendo ya Italia. Me parece un país muy bonito, muy clásico, sin muchas extravagancias. Porque si quisiera tenerlo, lo podría haber tenido, pero no. Espero que os haya gustado este vídeo, o por lo menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Y como siempre me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Y aquí os dejo la parte 1 y la parte 2. O la parte 1 y la parte 2, no lo sé.